Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de seguir con la saga de Monster Hunter. Ahora con la entrega más reciente, Monster Hunter Rise. Este por ahora es exclusivo de Nintendo Switch, pero al parecer tendrá versión de PC a futuro. Pero por ahora solo está la de Switch, y por ende todo lo que diré es en base a esta. También si no saben lo que es Monster Hunter, les recomiendo ver mis videos anteriores de la franquicia para no repetirme en ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Monster Hunter Rise. Visualmente el juego es increíble. Claro, no será tan detallado como Monster Hunter World, pero su estilo artístico sumado a que no hay tiempos de carga en el mapa y a 30 FPS estables, es muy bueno. Pese a que me encanta Monster Hunter World, prefiero un estilo menos realista y con colores más saturados como en Rise. De hecho, su diseño visual es el más japonés de la franquicia, sumado a que los nuevos monstruos también poseen muy buenos diseños. En el apartado de audio, la música es genial, al igual que en World tomaron temas antiguos y los rehicieron, esta vez para darle un toque más oriental, sumado a que la nueva música también es muy buena. Por último, el voice acting. A diferencia del World que tenía español, aquí solo hay japonés e inglés. Que está bien, no me quejo. Bueno, vamos a la trama. Al igual que 4 Ultimate y World, hay una historia para justificar el progreso a nivel single player. Y también en el online en este caso. Creo es la más simple en ese aspecto. Somos un cazador nuevo en la aldea de Kamura, se nos muestra lo que es el frenesí, una ola de monstruos que atacan la aldea de vez en cuando y está cerca de ocurrir otra vez. Después de muchas misiones afrontamos el frenesí y nos topamos con Magna Malo, un monstruo que se aprovecha del frenesí para devorar a otros monstruos. Siendo él ahora la amenaza, lo matamos. Esa es la trama en el modo single player. En el online no es sino hasta rango alto donde pasa algo interesante. Aparece un monstruo nuevo, el Ibuchi del viento, donde una de las mellizas de la aldea lee su mente. Sí, ellas al parecer logran como conectar con las emociones de los monstruos. De alguna forma, resulta que Ibuchi está buscando a su reina, Narwa del Trueno, quienes generan los frenesíes de la aldea. ¿Cómo? ¿Ibuchi les ordena a los monstruos a atacar la aldea o algo así? Bueno, matamos a Ibuchi y a Narwa y salvamos a Kamura. The evil has been vanquished. The rampage is finally coming to an end. Sí, claro. Está bien, supongo. Creo podría haber sido mejor. Sí, la trama es lo que menos importa en Monster Hunter. Pero no solo hay cosas que creo podrían haber explicado mejor, como el lore de Ibuchi, Narwa y los monstruos Apex, que no son los mismos Apex del 4 Ultimate, son otra cosa. Pero aparte, su presentación creo se queda algo corta. Hay cutscenes, sí, pero pocas comparadas con World. Ese juego tenía mejor narrativa. Hasta 4 Ultimate creo lo hizo mejor, no solo tenía cinemáticas in-game, pero aparte su trama era más interesante. Bueno. Sigue el gameplay. Rise posee el combate fluido de Monster Hunter World. Algunos movimientos no están, pero son pocos y no hay garra retráctil, menos mal.
y algunas armas fueron cambiadas un poco, unas con cambios mínimos, y luego la cornamusa que fue rediseñada completamente. No me molestaba la cornamusa tanto en el pasado, pero solo la usaba en multijugador porque el tema de tocar canciones dejándote vulnerables... Sí. Aquí en cambio atacas y listo, se activa la canción con el bufeo. Es muy bueno y al fin puedo usarla sin problemas en cacería solo. Pasamos al Wirebug, la mecánica propia de este juego. Usas un bicho para propulsarte con una cuerda. Esto no solo te da mucha movilidad, pero al usarla puedes correr por paredes e incluso usarla en ataques. Posees 2 ataques especiales por arma que usas con los Wirebugs, similar a las artes de cazador del Generations, e incluso puedes cambiar una de ellas. Otra cosa aquí son las Switch Kills. Puedes customizar 3 movimientos de tu arma, las que más encajen con tu estilo de combate, que vas desbloqueando en el juego. Si bien no hay cosas como trampas que puedes usar con los monstruos como en el War, hay fauna que te ayuda dándote bufeos si los encuentras. Además, los mapas son buenos, divertidos de explorar y bien diseñados para los combates. Otra cosa, si bien vuelve a estar dividido el modo campaña del online, las misiones en el gremio sí escalan su dificultad dependiendo de la cantidad de jugadores que entren. Y a diferencia del War, si alguien sale de la misión, otra persona puede entrar en lugar de aún considerarse ese puesto ocupado. Gracias. Las joyas las puedes hacer con materiales y los amuletos son random, como debería haber sido siempre. Otro añadido en Rise son los frenesís, misiones especiales donde debes defender la aldea de una horda de monstruos que la van a atacar, ahuyentándolos con ataques o usando instalaciones que puedes colocar en el área, para al final tener que matar al monstruo líder de la horda. Usualmente en misiones más difíciles un monstruo Apex. Este modo es cool en multijugador. Algo que nunca me gustó de la franquicia es cuando te obligan a pelear con más de un monstruo a la vez en misiones de arena, por ejemplo. Y aquí pueden haber fácilmente 4 o 5 monstruos a la vez. Al menos solo hay un frenesí obligatorio, el de la historia. El resto se pueden hacer en el online. Y estas misiones te dan tickets para añadir mejoras a tus armas. Todo esto hace a Rise un juego muy pulido. El combate, el movimiento, los escenarios, su atmósfera. Entonces, ¿por qué siento algo de decepción con este juego? Escuchen, Rise hace ciertas cosas muy bien, pero yo y parte de la fanbase sentimos que hay cosas no tan bien hechas por ahí. Y voy a tratar de explicar lo mejor posible qué son estas y por qué tengo esas quejas. Primero, si bien las Switch Kills son cool, es algo limitado creo. Solo puedes cambiar 3 movimientos y tienes 2 opciones por cada uno. Aquí es donde voy a empezar a comparar a Rise con otros juegos de la franquicia. Y para ser justos, solo lo haré con juegos que aún no tenían rango G, ¿de acuerdo? Así que, Monster Hunter Generations te daba más personalización. Con cada estilo tenías uno que otro cambio en tu moveset. Aparte de que cada estilo era muy diferente, sumado a tener más artes de cazador. Rise se queda corto en ese aspecto, pero al menos es una de mis quejas menores. Siguiente, y quizás la queja que más han escuchado, el endgame del juego es bastante pobre, cosa con la cual estoy parcialmente de acuerdo. Terminas el modo historia y el online y luego cazas los monstruos y te haces el equipamiento que quieras. Eso no está mal, pero en Monster Hunter 4 teníamos los monstruos coléricos que añadían algo al combate y te daban recompensas extra. Y las misiones de gremio, sí me quejé de estas, pero estaba la opción para aquellos que querían armas random. Generations tenía los monstruos Hyper, que eran un desafío extra aparte de dar materiales exclusivos para armaduras y armas.
Incluso War tenía esto con los monstruos curtidos. Por blandos que fueran, eran un reto extra al tener más HP y más vida, con recompensas como joyas. Sí, me quejé de que fueran random, pero habían recompensas por pelear con esos monstruos. Rise tiene nada de eso. Algunos dicen, pero Monster Hunter 3 también era así, no había un endgame. Saben que ese juego es del 2009, ¿verdad? Si juegos posteriores tenían algo que ofrecer en ese aspecto y Rise no lo cumple, creo es un fallo. Luego, creo yo el mayor problema que tiene Rise es fácil. Es el Monster Hunter que menos me ha costado. Y no es por tener experiencia con juegos anteriores. Aquí, por bien hechos que estén los combates con los monstruos, son de lo menos desafiante que hay en la franquicia. Las razones son: primero, el daño que hacen los monstruos es poco. Y dos, los objetos curativos aquí son muy OP. Ni siquiera War, el juego que apuntó a un público más mainstream, era así. El modo historia del Rise fue un chiste de completar. Y no fui por armaduras y armas tan buenas. No es sino hasta el final del online donde hay peleas algo difíciles. En War, por el contrario, habían peleas que ya eran un reto en la campaña, como el Anjanat en rango bajo. Hay peleas que sí son un reto, Teostra, Balstrax, los Apex, pero de nuevo, eso ya es al final del online. Y esto resalta aún más el problema de antes, que no haya versiones más difíciles de los monstruos como en Generations y War. Lo más cercano a eso son los Apex, que son como los monstruos variantes del Generations. Y aunque son buenas peleas, no hay mucha razón para pelear contra ellos. Ese es el siguiente problema. Los Apex no poseen armaduras ni armas propias, a diferencia de los monstruos variantes en Generations. Al matar a una Radiant Apex, por ejemplo, te dan materiales de Radiant normal, excepto por un material exclusivo del Apex, que es para las armas del frenesí y alguna joya que quieras forjar. Eso es todo. Es decepcionante. Solo he cazado a estos tipos por lo mencionado antes, joyas y armas del frenesí, y porque farmeas hartas joyas lapislázuli, nada más. ¿Ven a lo que me refiero? El juego no te da mucho que hacer después de terminarte el online. Sumado a su dificultad, le he invertido 120 horas al juego, que es bastante bueno para un título de $60, pero comparado con otros Monster Hunter es poco. Generations en mi 3DS lo jugué por alrededor de 500 horas. Y War en PC, antes de la salida de Iceborne, le invertí más de 400 horas. Esto dice mucho de Rise. Entonces, ¿cómo nos queda Monster Hunter Rise? Es un juego sólido y muy bien hecho en varios aspectos, sin duda. Pero hay cosas en las que sí se quedó corto. Y es una lástima porque tenía las herramientas para ser el mejor juego de la franquicia. Y desaprovecha esa oportunidad, por desgracia. El juego es muy bueno, pero podría haber sido mejor. Debido a su dificultad, es un buen juego para empezar en la franquicia al menos. Pero aún así también Monster Hunter World hace ese trabajo muy bien, sin ser demasiado fácil. Lo único que se puede esperar es que su eventual expansión con rango G arregle esos problemas, que llegará, quién sabe, quizás el año siguiente. Eso se verá eventualmente. Eso sería todo. Conclusiones de la franquicia, de lo que he jugado al menos. Monster Hunter es una gran saga, diseñando muy buenos combates y variedad de armas. Más los objetos que tienes, de verdad te sientes como un cazador. Si bien ha habido partes en donde hacen algo cuestionable, es poco. La gran mayoría de las veces logran una muy buena dificultad, incluso en su entrega más mainstream. Aparte, desde Generations intentan añadir algo nuevo a la fórmula. Los estilos y artes de caza, la garra retráctil, y ahora el Wirebug y las Switch Skills. Así que veremos qué ideas traen en el futuro.
Eso sería todo. El siguiente video será sorpresa porque ni yo sé de qué hablar. Ya se me ocurrirá algo. Si jugaron Monster Hunter Rise, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.